Gente, ¿cómo están? Bueno, ha llegado el momento de contar la última parte de mi aventura en la vida, que sería el último recorrido de la biografía que he estado realizando en YouTube. Y bueno, no pude realizar la lista de las cosas pendientes que quería conversar con ustedes, pero sí leí un extracto de lo que conversé de lo que, ¿cómo se llama esto? Un escrito que hice en Facebook, una nota sobre cómo fue mis contactos con las otras personas de San Marcos, etcétera, pero vi que era muy limitado este aspecto y pensé que sería mejor analizarlo desde otra óptica, lo que es ser un universitario, lo que es estar vinculado a la problemática de la sociedad, esas cosas, porque también eso influye mucho en lo que es la carrera universitaria, en la vida universitaria y el futuro, cómo se desarrollaría para cada uno de nosotros en el trabajo, en la propia vida de cada persona, etcétera, etcétera. Así que voy a narrar un poco cómo fue toda esta aventura que tuve en la universidad, desde el ingreso, que ya conté en el anterior video que en la pre, estudié en la pre en el 2000, comienzos de 2011 y entré para el 2011 a primer año de Derecho. Y bueno, vamos a peinarnos un poquito. Ya no se puede hacer nada. Ya empecemos. Bueno, cuando ingresé estaba muy alegre porque dije, esto va a ser una gran aventura, voy a estar en la universidad, una de las universidades más prestigiosas de Perú, que es San Marcos, o incluso anteriormente creo que era la más importante y tiene una tradición de muchos literatos, muchos académicos, muchos abogados, muchos economistas, de todas las carreras, la mía de Derecho, que han salido trascendentes, importantes en la realidad peruana y que han ocupado cargos y que han contribuido mucho, han producido mucha obra literaria, mucha, muchas cosas interesantes para el país. Algunos quizás tuvieron algunos problemas, otros se desviaron del camino, otros se volvieron muy malos, como Montesinos, que también es de San Marcos. Y ustedes ya conocen la historia de Fujimori, Sanata, etcétera, etcétera. Pero yo dije, ya llegué a la cúspide de lo que puedo ser, o sea, algo magnificente como es ser parte de San Marcos. Entonces, y todavía no estaba solo, estaba acompañado de mi amigo Jonathan, que es un chico de la PREN. Y bueno, llegó el día de tomarse foto. Mi cabello era hasta acá y bien desordenado, un poco feo, pero yo estaba seguro de sí mismo y muy feliz de haber ingresado. Entonces, llegué y había un montón de gente que nunca vi. Hasta ahora nunca he conocido a esa gente de ahí, no sé quién, nunca los he vuelto a ver. No sé si serán de otra carrera o de otra base, quién sabe, no conozco. Y nos tomamos fotos, pero en mi caso, en mi nota yo conté que esto de la foto no me dejaron tomarlo con mi cabello largo porque era muy horrible y me lo hicieron mojar y me lo amarraron para atrás y tengo una foto súper horrible de carne universitaria que parece de una mujer fea. Eso ya es mucho para decir. Yo me considero alguien simpático, pero no sé cómo salió tan feo la foto. Nunca lo voy a comprender. Bueno, esas son las cosas que me afectan un poco. Bueno, con Jonathan estuvimos ahí, nos tomamos la foto y siguiente me presentó una compañera y antes de eso creo que nos tomamos foto con un señor que nunca más volvió a ver, solo un par de veces en la universidad, pero hablábamos de unos temas políticos, así, de lo que estaba pasando en la época de Ollanta, así que sí, iba a ser un caudillo, iba a ser creíamos nosotros en esa época que iba a ser alguien que iba a cambiar la perspectiva de la política peruana, pero nos resultó ser igual que los demás políticos. Bueno, no hizo muchas reformas importantes, pero al menos no destruyó el Perú, como otros, como los supuestamente de derecha, libertarios, consideraban que iba a ocurrir con este personaje militar, ex militar, que incluso creo que Ollanta tenía unos problemas en el BRA, etcétera, o no sé, o creo, madre mía, que me parece. No sé dónde quedará eso de ser en la selva.
donde hubo unos crímenes de lesa humanidad, o sea, asesinaron a unas personas indiscriminadamente por ser supuestos terroristas, cosas así, por la época de 1980 y algo, 89, 85, donde estaba aflorando lo del Sendero Luminoso y el MRTA. Bueno, esos temas estábamos conversando y como es un tema muy extenso, se pasó la media hora que teníamos que esperar, nos tomamos la foto, ya como dije, me tomaron una foto fea, y luego, después de eso, así con el cabello mojado y feo, como una mujer fea, que yo soy un hombre, como por si no se han dado cuenta, pero salió como una mujer fea por el cabello, todo así una... Por eso que ahora tengo el cabello corto y no me gusta tener cabello largo porque no me queda. Y bueno, esa persona que me presentó Jonathan, después del señor, me miró y se asustó un poco porque me vio un poco nervioso y con mal arreglado, etcétera. Y esas cosas me empezaron a afectar un poco. Y desde ahí empecé a sentirme mal conmigo mismo por varias cosas. Y bueno, terminó esa etapa y luego pasó una semana, creo. Y nos invitaron, Jonathan me dijo para ir a revisar los cursos, así, de los profesores quienes eran buenos de primer año. En realidad ningún profe de primer año resalta, pero para esa época que no conocíamos nada y estábamos con los conocimientos de la academia, todo nos parecía sorprendente. Oh, sociología de derecho, ¿qué será eso? Una cosa así. Otro curso, introducción al derecho, y bueno, yo me metí con Ñique, pero no sé, me habían recomendado Samamé o Aníbal, que eran los dos profesores que estaban en esa época. Pero yo perdí toda mi hoja de los profesores que me habían recomendado y me levanté tarde ese día de la matrícula online y solo me quedó Ñique, dije, y pensé que él era el bueno en derecho, porque mi papá dijo, sí, él es gran jurista, etcétera, porque en una época donde Ñique era el mejor de internacional público, esos cursos, derecho internacional público, constitucional, etcétera, pero luego mientras se hizo más viejo, etcétera, perdió sus conocimientos o bueno, los mantiene, pero se desviaba mucho porque ya está muy afectado de la cabeza. Eso le pasa a muchas personas mayores. Y algunos mal hablados dicen que se volvió loco, etcétera. Por lo que pasó en el Sexto, que es una cárcel, bueno, ex cárcel en el centro de Lima, donde lo azotaron un poco en la cabeza unos policías por ser parte de los jóvenes, no sé qué clase de jóvenes, jóvenes con tendencia de izquierda, etcétera. Tendencia de izquierda de política. No sé si conocen esas líneas. Y bueno, me matriculé con los peores profes. Aunque había unos cuantos buenos. Por ejemplo, el de lógica era justamente el director de la escuela de filosofía. Y su libro de lógica era de un nivel superior. O sea, era bien complejo. Era toda la lógica aristotélica, los principios básicos, etcétera. El Tollens, el antitollens, había un antitollens creo, las permutaciones, no sé, ya no me acuerdo ahorita, pero empecé a sentir un poco afectado en esa época y no lo podía resolver con tranquilidad y yo supuestamente era el mejor en matemática en la pre. Y así que me pareció muy raro. Quizás me faltó estudiar más o estaba muy desconcentrado, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí viene la historia. No voy a mencionar nombres de los chicos porque seguro se pueden molestar un poco. Pero fui conociendo, el primer día vi a una persona que luego conocería, que luego se volvería una persona que me odiaría por hablar mal de ella un tiempo, algo así. Bueno, no, solo una vez hablé mal de ella y cometí un error un poco infantil, pero bueno, creo que se lo llevó mal porque creo que tenía una personalidad histrónica, o sea que era que buscaba en cada persona las cosas malas, etcétera, y pensaba que todo el mundo era gente mala. Y cuando vio que alguien había hecho un ataque de esa naturaleza tan personal, sin haber sido su amigo principal ni nada, y además creo que tenía esa persona un problema con su novio o algo así, algo así me contaron unos chicos, entonces se molestó más y se quedó con ese rencor para siempre. Y encima que deseaba, según lo que noté, que me fuera mal en todo, y porque por eso siempre que me veía se mataba de la risa, como, pero no sé si lo hacía a propósito o era algo subconsciente, etcétera. O sea, ella esperaba que me fuera tan mal que incluso dejara la universidad, etcétera, y pasaran esas cosas malas. Y bueno, así fue los primeros días. Esa es una primera persona. Luego conocí a otra gente que me vieron un poco raro porque hice un sí, hi, como los alemanes, en media clase, porque no sé por qué hice eso, creo que estaba loquito.
Y bueno, o quizás estaba muy estresado y necesitaba desfogarme de una manera que yo conocía. Y bueno, así fue, perdón, así pasaron los primeros días. Conocí a otra gente de otros grupos, de otras bases y de grupos políticos que participaban de la universidad, porque en San Marcos está muy politizado el ambiente académico. Supuestamente se forman agrupaciones políticas, no son partidos, cuidado, eso me explicaron ahí en el primer año. Los partidos son los que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, y tienen actividad política a nivel estatal. Y tienen un objetivo político y otras cosas que no sé de ciencia política. Pero estas agrupaciones políticas tienen un objetivo político que es luchar por los derechos de los estudiantes, cosas así, pero no tienen más trascendencia en el ámbito fuera de la universidad, solamente están destinadas a responder a los intereses de la universidad, de los estudiantes, de las clases. Incluso por ahí mencionaban de gestión un poco de recursos, del autorrecursos que gestionaba la facultad, que conseguía la facultad, como dinero de la fotocopiadora, dinero de los promover los talleres para los estudiantes, conferencias de todo tipo, etcétera, etcétera. Más o menos iba conociendo ese mundo político de la universidad y me distraje un poco de los cursos, además que estaba un poco con la cabeza perdida por tantos problemas que estaban pasando. No sé por qué, creo que me afectó lo de la chica y también me afectó que no conociera casi a nadie, y veía que había mucha gente con grupos sociales fuertes. O sea, ya se habían formado en unos pocos días o unas pocas semanas o meses grupos que eran muy importantes en mi base, o sea, grupos sociales, de amistades, etcétera. Y en mi caso no, pero ahora estaba moviendo porque estoy un poco nervioso. Y bueno, bueno, no conocí a nadie. Eso me afectó mucho. Quizás por mis fachas también, que estaba un poco hasta las patas, como les decía. Le mostré una foto de esa época, pero me avergüenza. Bueno, no tanto, podría mostrarlo a lo loco, pero es mejor que no se sepa esas cosas. Y bueno, ¿qué otras cosas pasaron en el 2011, que fue el primer año? Ah, Conocí a gente de la base 2010, un año anterior al mío, con un chico de un grupo político que me presentó a todos sus amigos y la mayoría eran chicas. Y bueno, había una de las chicas que estaba intentando coquetearme, algo así, me dio esa sensación. Y vi que, bueno, la intentaba rechazar haciendo cosas raras, pero no se daba cuenta. Y aún así, en última instancia creo que le grité o algo así, pero eso ya fue en el 2015, 2016, cuando ya habían pasado muchas cosas. Y bueno, se acabó el 2011. Pensé que no iba a aprobar ningún curso, pero aprobé así de suerte porque otra crítica que tengo a la Universidad San Marcos es que sus profesores son, a veces, rozan el umbral de lo exigente, que te pueden poner una nota horrible solamente porque le faltan detalles minúsculos que deberían ser analizados en posgrado, cosas así bien complejas que nadie puede saber, o son muy regalones, profes que te ponen notas extremadamente altas sin haber hecho gran cosa, o gente que solamente por responder una pregunta en un oral tiene una nota excelente, cosas así de 17, 18. Me parecen un poco triviales, no, triviales no son, un poco desagradables para lo que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero me fue bien porque estos profesores eran, no quiero decir regalones, pero bueno, ya, regalones. No tenía, no eran muy exigentes. En segundo año sí había un profesor muy exigente, que es Aníbal, que bueno, me jaló porque tuve un mal examen parcial y un mal examen final. Y mi examen, pero sí sabía el curso porque yo lo estudiaba todo el libro, solo que era muy desorganizado y me paraba perdiendo las ideas, cosas así. Y bueno, ahí sí, faltó contar de 2011 que conocí a unos chicos que se metieron a la política de mi base. No quiero mencionar su nombre, bueno, mencionar un talante que me hizo conocer a todo un grupo de gente. Y bueno, serían mis amigos, mi grupo, pero
estaba tan nervioso que no me llevaba tan bien con ellos y pensaban que estaba ocultando cosas, algo así. Y veía que en ocasiones me acusaban de cosas frente a otra gente que también me acusaba cosas. Como en un caso, una chica me acusó de haberle dibujado en el baño, cosas así que son impensables para alguien para alguien de mi naturaleza, que yo nunca haría esas cosas. Pero me acusaban de eso y los chicos se la creían porque cuando uno ve a alguien muy extraño, muy callado, así, como que se asusta un poco. Uno piensa mal las cosas. Es un problema en los peruanos porque otra crítica que tengo a la educación y a la sociedad peruana es que es demasiado muy border, o sea, se pone mucho a la defensiva, piensa que todos quieren hacerle daño, etcétera, y actúa de esa forma para... Me estaban viendo un mensaje en el WhatsApp, pucha. Ya está bien. Eh, Piensan que todos quieren hacerle daño a esa persona simplemente porque el mundo es malvado o algo así, piensan así. Y por eso había una lectura en primer año de ciencia política de Leviathan, Hobbes, que habla que Hobbes es un filósofo inglés del siglo XVI, que me parece, o del siglo XV, no estoy seguro, de las monarquías absolutistas que hablaban que el estado monárquico, bueno, no era un estado, o bueno, sí, un estado monárquico creo que se llama, había un pacto donde todas las personas entregaban sus libertades para cambio de tener seguridad. Actualmente eso con Rousseau y toda esa gente se sabe que solamente entregaban cierta parte de su libertad, pero ahí entregaban todo a cambio de la seguridad, para evitar que el hombre no se deprede a sí mismo. Y bueno, así es como ellos también se lo creían, ¿no? Se creían unos jovesianos. Creían que todos eran malvados, el hombre era lobo de otro hombre, etcétera, y que tenían que mantenerse siempre a la defensiva y apelar a una autoridad superior para poder convivir en paz. No creían que la gente podía ser buena por su propia naturaleza o por su propia mente que ha superado sus trabas, etcétera. Lo veían un poco inconocible, inconocible no tanto, un poco inalcanzable para nuestra sociedad tan deteriorada como es Lima y Perú. Y bueno, pasamos al segundo año, 2012. Calé en Aníbal para el 2012, o sea, para el 2013 tenía que llevar otra vez acto jurídico. Me jaló porque no respondí la pregunta bueno, los parcial final, eso también influyeron con mala nota. Jalé el examen, ¿cómo se llama esto? Cuando tenía que resolver mi trabajo monográfico, todos los chicos habían respondido tal pregunta y yo no había respondido esa pregunta. Bueno, quería responderla de otra manera y los chicos jalaron todos en masa. Yo lo respondí de la manera que los chicos y también me jalaron a mí, pero yo tenía otra idea. Creo que era de la condición del acto jurídico en condición negativa, algo así. Condición o plazo negativo, no estoy seguro. Que era cuando no acaecía un hecho en un determinado tiempo, no se producían los efectos jurídicos. O creo que era al revés. Acaecía el hecho y se producía un efecto jurídico del acto jurídico. El acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Eso saben la gente de derecho. Pero también tienen otros conceptos como tiene otro nombre, aparte de manifestación. Discriminar, no, ya olvídenlo. Es algo como realizar tu voluntad en el mundo físico para que se celebre, para que se genere una relación de, de efectos entre las personas, en efectos de tipo legal. Por ejemplo, un contrato de compraventa, que es un acto jurídico, tiene efectos de entregar un bien y a cambio recibir una prestación de dinero a cambio de ese bien, y así diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, hay contratos de donación que son a título gratuito, etcétera, etcétera. Eso explican después en contratos, pero en acto jurídico era un tema enteramente puro del concepto abstracto, del concepto de la relación jurídica. Por eso otros hablaban de, en vez de que sea el acto jurídico, tenía que ser algo como... Tiene otro nombre, no recuerdo ahorita. Era de un argentino, o creo de otra persona. Acto jurídico. Lo voy a recordar ahora. Manifestación. Ya olvídenlo. Es que son dos teorías respecto al acto jurídico.
acto jurídico y el otro es otro nombre, de otro autor, no me acuerdo ahorita. Es una relación jurídica, no tiene otro nombre, ya olvídenlo. Pero esa otra teoría no se aplica en Perú, pero sí en los países europeos, excepto en Francia, porque creo que en Francia lo vieron más acorde el término act, como más relacionado a la actividad de hacer cosas, a los hechos con voluntad, destinados a producir efectos, que el concepto que tenían los alemanes de relación jurídica que se generaba. Bueno, algo así nos explicaron hace mucho tiempo, y no me acuerdo bien. Y más o menos así era como se presentaba. Y bueno, eso pasó en el 2012. Varias cosas pasaron en el 2012. Me alejé un poco de los grupos políticos porque no era lo que esperaba ellos para... No era lo que esperaba la gente política de mí, como jalar gente, porque una crítica que tengo a los grupos políticos de San Marcos es que solo se interesan en jalar personas más que en enseñarle cosas, doctrina, formarlos, aunque según lo que me contaban unos chicos que sí formaban a los estudiantes, etcétera, unos grupos, pero bueno, yo nunca experimenté eso, así que bueno, así que no. Solamente la única formación que tuve fue conversando con ellos y aprendiendo cosas, y lo demás yo aprendí por mi cuenta, pero no creo que sea tan importante ni tan trascendente este aprendizaje, esta formación política que tuve, que se quedó más en el abstencionismo político y vivir para, tus, para tus seres queridos y la actividad política al mínimo. Mayormente solamente comentando por redes, cosas así, pero nunca asistiendo a manifestaciones ni nada, aunque sí asistí en los primeros años, pero creo que había mucha mala gente porque querían que estuviera muy movido, que gritara al mil voces que sí, que somos el grupo marxistoide. Bueno, yo diría marxistoide porque tampoco no tenían mucho conocimiento del marxismo, así como los grupos de izquierda que se proclamaban ser, pero aunque ellos dicen que sí, pero me parece que no tanto porque sus ideas son fácilmente rebatibles. Aunque había unos cuantos que sí tenían las cosas bien claras y sí habían leído el Das Kapital, habían leído los libros de Lenin, el contrato, no, la propiedad privada y el Estado, la familia, la propiedad privada y el Estado, esos libros. Y bueno, también habían grupos de otras posiciones que son más conservadores, entre comillas, o liberales, no sé cómo serán realmente, no tengo idea, o pragmáticos creo que eran. Y habían otros grupos que pertenecían ya mismo a las cúspides altas de San Marcos, como el CID. Ese es el único que voy a mencionar porque los otros son... Bueno, no los mencionaría. Uno son... Los grupos de izquierda de esa época eran la FUB, SPB y Integración, que a la vez eran fusiones de otros grupos como Patria Roja, esas cosas. Pero... Y habían grupos que son, como llamarlos, de derecha, que eran el AID, el CID, Avanzada, etcétera. Todos eran, bueno, de Avanzada supuestamente eran progresistas, pero liberales. Bueno, esa es la idea que me dieron, no estoy seguro cómo será realmente. Y bueno, se va a apagar mi tele pronto. Bueno, así es como pasaron los primeros años, pasaron unas cosas, perdí muchas amistades, hasta el 2003, así. Conseguí otros chicos, otros locos, gracias a unos chicos, y me hacían mucho bullying porque supuestamente tenía muchas ideas yo de los alemanes, que sí eran la raza superior, pero no los mencionaba así, sino los mencionaba, ellos han hecho tal cosa, ¿sí? Y lo veía como lo actuaba de una forma muy inocentemente, como un niño queriendo aprender cosas, ¿no? Ah, sí, que esos tipos son lo máximo. Algo así más o menos decía, y eso no les cuadraba a ellos porque tienen una personalidad, como decía, con lo que estaba mencionando con Hobbes, muy a la defensiva, etcétera, y cuando veían a alguien muy débil, su naturaleza era, como dicen esa gente loca, desahuevarlos. Como por el maltrato pensaban que los iban a conducir por el mejor camino para defenderse ante el mundo, etcétera, una cosa así. Una posición totalmente risible, pero eso es lo que maneja mucha gente en su foro interno y les parece que eso es lo más racional para este mundo que creen que está perdido, algo así más o menos.
Quiero recordar cómo era la otra teoría aparte del acto jurídico que era sobre el mismo tema. No me acuerdo. Lo voy a investigar. Acto jurídico y acto, relación, fue desconozco, era de los alemanes. Acto y contrato, no me acuerdo. Ya tendrán que ver. Ustedes sí saben. Los que están viendo esto, la mayoría son de mi base, etcétera, y o del colegio también, o del británico, o del mismo internet. Deben saber cuáles son las teorías de la manifestación de voluntad del acto jurídico y las otras versiones que tienen en otros países europeos que son distintas. Pero bueno, me gustaría recordarlo. Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? A ver, contacto, relación, fuero. Ya bueno, sigamos con la historia. De recordar. Espero que recuerde por el final de este video. Y bueno, llegó. Conocí a otros profesores de constitucional, etcétera, como grandes, que tienen su clínica jurídica y un. ¿Cómo se llama esto? Y hacen una especie de asesorías en lugares que le llaman esa clínica jurídica, pero es exclusivamente para casos estructurales, o sea que atallen a temas sociales, pero no es solamente sociales, sino que atallen al mismo sistema jurídico en sí, como sus deficiencias, sus falencias, y tratan de hacer que el sistema jurídico en sí evolucione en base a los casos problemáticos, casos complejos, porque hay casos normales y que se resuelven con la misma norma, etcétera, y otros que requieren, aparte de la interpretación y todo, también hacer un análisis de los derechos humanos y esas cosas locas. Y bueno, así más o menos como se desarrollaba el aspecto constitucional de las normas que estén influenciando a todo el sistema jurídico, etcétera, y está el bloque de constitucionalidad, esas cosas locas que aprendimos bien en esa época y nos pareció muy interesante. Y había muchos autores, por ejemplo Habermas de la acción comunicativa, el mismo Alexi, que era de los razonamientos jurídicos, y la ponderación de Alexi, que era una forma de dirimir cuando habían dos conflictos de derechos fundamentales. A, a, Se aplica en nuestra realidad de manera paulatina, no, paulatina no, un poco se aplica en algunos casos, con algunos jueces lo aplican en el Tribunal Constitucional, con algunos casos que fueron precedentes, etcétera, pero la mayoría lo aplican con la fórmula del contenido esencial. Supuestamente cada derecho fundamental tiene un contenido esencial que es inmutable, etcétera, y mientras no lo afecte se pueden dirimir los derechos fundamentales, aunque no estoy muy seguro cómo funciona eso del contenido esencial, no lo estudié muy a profundidad. Bueno, ya llegaron los familiares. Sí, espero que termine este video pronto. Si no, haré un corte y luego subo la otra parte del video, cosas así. Bueno, quizás puedo hacerlo un corte porque es muy largo el video. Hacer una segunda parte de 2013 en adelante hasta el 2017 que termine la universidad. Eso sería todo. No creo que me vean hablando. Chao.